Forma trigonométrica de expresar un número complejo. Conocemos la forma binómica, conocemos la forma polar. Vamos a ver cómo llegamos a la forma trigonométrica. Extraordinariamente sencillo. Nos centramos, me dan un complejo en forma binómica. Parte real, parte imaginaria. Ese complejo se puede expresar en forma polar. M simbolizaba el módulo y alfa el ángulo que formaba denominado argumento. Segundo razonamiento. Sabemos que el número complejo en forma binómica se puede representar mediante un vector. Tomaríamos el llamado A fijo de coordenadas AB y uniendo el origen con dicho A fijo orientamos ese segmento, ese vector representa ese número complejo. Módulo de ese vector lo representamos con la letra M, ángulo que forma el vector con el eje X positivo lo llamo alfa. Empezamos a razonar muy sencillo, mirad. Yo voy a prestar atención a ese cateto que evidentemente vale A y se corresponde a la parte real del número complejo. Si yo quiero relacionar una razón trigonométrica de este ángulo con A y con M, es evidente que el coseno de alfa, por definición trigonométrica, repito, coseno de alfa, cateto contiguo A, partido de hipotenusa, que es el módulo del vector, es decir, partido de M. Si en esta expresión despejo A, es evidente que A es igual a M por el coseno de alfa. Razonamiento matemático muy sencillito. Vamos con el caso de B. Si quiero utilizar una razón trigonométrica que incluya B y M, el seno de alfa. Por definición trigonométrica sabemos que el seno de alfa es igual cateto opuesto, en este caso B, partido de hipotenusa, que es M. Despejo B en la expresión, M pasa multiplicando M por seno de alfa. Es decir, aplicando la razón trigonométrica del seno y el coseno del ángulo alfa, llego a la conclusión de que A equivale a esa expresión. Es decir, donde pone A en la forma binómica, yo puedo sustituirlo por M coseno de alfa. Más, donde pone B en la forma binómica, equivale a M por el seno de alfa. Si esta expresión, perdonad, B es M por seno de alfa y por supuesto multiplicado por I. Si esta expresión matemática sacamos factor común a la M, quedaría M que multiplica coseno de alfa más I por el seno de alfa. Llegan los matemáticos y esa expresión la denominan forma trigonométrica de un número complejo. Está expresada en función del módulo, que es M, y en función del coseno y del seno del ángulo que forma el vector con el eje. Forma trigonométrica de un número complejo. Vamos con un ejemplo, repito, muy sencillo. Mirad. Tenemos este complejo en forma binómica, procedo a representarlo. A fijo de ese complejo, 3, 4. 3 y 4. Ese punto es el A fijo. Unimos el origen con el A fijo. Obtenemos un vector, lo orientamos de esta forma y es evidente que ese vector representa ese complejo. Su módulo decimos que es M y forma un ángulo, sabemos que de 53 grados. Recordad, lo hemos hecho en otro ejercicio, valor aproximado 53 grados. Seguimos el razonamiento. Valor de B, en este caso 4 unidades. Valor de A, en este caso 3 unidades. Y es evidente, como dijimos anteriormente, que si nos planteamos la forma trigonométrica de ese número complejo, queda que es igual a M
por el coseno de alfa más I por seno de alfa. M, módulo del vector. Teorema de Pitágoras, el módulo de ese vector, raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 a la 2, 9, 4 a la 2, 16, 9 más 16, 25, la raíz toma el valor 5. Módulo de ese vector toma el valor 5. Multiplicado. Sabemos que el ángulo vale 53 grados. Luego por el coseno de 53, repito, es un valor aproximado. Lo hicimos en el otro vídeo, más I que multiplica seno de 53. En este momento hemos obtenido la forma trigonométrica de expresar ese número complejo. Resumen al contenido de este vídeo: 3 formas de expresar un complejo. Forma binómica, la llamada forma polar y la llamada forma trigonométrica. Hemos deducido de dónde sale la fórmula. Necesito conocer el módulo del vector y el ángulo que forma con el eje OX positivo. Haremos ejercicios de cómo se operan complejos en forma trigonométrica.